escuchado de la ley antitapadera? Se trata de una propuesta que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México para fortalecer la división de poderes a través de la participación ciudadana. Vamos a hablar de este tema con el diputado Federico Doring y de otras cosas más. Bienvenidos a Punto y Coma. La ley antitapadera es una propuesta presentada por el diputado Federico Doring para garantizar los contrapesos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo local, modificando el procedimiento de designación de los titulares de los órganos de control de la Ciudad de México y las alcaldías para que sean elegidos por la sociedad civil y la oposición. Además, se busca fortalecer la división de poderes a través de la participación ciudadana, así como la oposición en las propuestas para ocupar los cargos de secretaria o secretario de la Contraloría General. Para el caso del gobierno de la ciudad y de titular de órgano interno de control de la alcaldía. Esta propuesta presentada ante el Pleno del Congreso de la capital busca reformar la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública para fortalecer la división de poderes a través de la participación ciudadana. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y hoy nos acompaña en el estudio el diputado Federico Doring. Bienvenido, Federico, gracias, con muchas propuestas. Te hemos visto muy activo últimamente. Ahorita vamos a entrar de fondo también a conocer a la persona que hay detrás, porque siempre vienes, siempre platicamos, todo el mundo te conoce, pero quiero entrar en detalles personales e íntimos, ¿se vale? Está bien. Y además me acompaña en el estudio mi compañera Jimena Mejía. Bienvenida, Jimé. ¿Qué tal? Ya es un gusto estar con ustedes. Sin duda es muy importante tu participación, Federico, siendo ya el partido de oposición de la Ciudad de México y ver todas estas propuestas de contrapeso para pues tener una ciudadanía más clara y un Estado de Derecho que no solamente se esté manifestando por Morena. Pues coincido. Mira, la ciudad tiene una nueva historia. Creo que todos la tenemos que construir juntos, no solo Morena. Y quedaron cosas muy truncas en la nueva Constitución. Esta ley antitapadera es una de ellas, pero la oportunidad que tiene el nuevo Congreso es de decidir qué tipo de ciudad queremos todos. Lo que está plasmado en la Constitución no está desarrollado como concepto, solo son ideas, y ahora tenemos esa enorme responsabilidad. Morena ganó y tiene un mandato amplio, pero no todo el mundo votó por Morena y la ciudad necesita ser tan plural y representativa como ha sido. Morena tiene que tener la capacidad de escuchar lo que ofrezca bueno el PAN y otros partidos y hacer de eso lo mejor para la ciudad. Además, yo creo que todos los ciudadanos, una de las cuestiones de las que estamos hartos es de la corrupción. Entonces, cuando uno escucha la palabra antitapadera, la verdad es que siente uno un alivio, ¿no? Como que dice, por fin, no queremos que se tape a nadie, queremos que las cosas sean claras y estén sobre la mesa. ¿En qué consiste esta ley? Mira, básicamente consiste en poner la fiscalización en manos de los ciudadanos y no de los políticos. O sea, es antitapadera porque todos los casos de corrupción, el que quiera saber, siendo yo panista, el que me vayas a decir, los Briviesca cuando Fox, la Estela de la Luz de Calderón, o sea, cualquier caso de corrupción, terminamos con el mal sabor de boca de que el gobierno se hizo tarugo y la Contraloría de ese gobierno decidió que no había nada. Y luego tenemos los casos de corrupción que estallan porque algún medio de comunicación hizo el trabajo de investigación y periodismo que no hizo la autoridad, o lo hizo la Auditoría Superior de la Federación, ejemplo reciente, la estafa maestra que no hizo tampoco la autoridad, y terminas con ese mal sabor de boca. Yo pongo ejemplos del PAN, pero te podría poner cualquier otro ejemplo. Entonces, la idea que es, nosotros en la ciudad, cuando el Congreso va a escoger a la ombudsperson, hace una convocatoria abierta. Para que tú puedas ser la encargada de derechos humanos, necesitas que te acredite una institución académica, ya sea pública o privada. No basta con que aspires a alguien, tiene que darte un aval académico ciudadano. Y esa es una convocatoria, se registran las personas, como ahora se está haciendo para el Instituto de Acceso a la Información Pública de la ciudad. Pero en el caso de derechos humanos es una convocatoria abierta, te hacen una audiencia, te presentas, postulas alguna plan de trabajo y de entre todos los ciudadanos, no propuestos por partidos, ciudadanos, ya los partidos escogen las ternas y finalmente de entre la terna escogen a quien se encarga de derechos humanos. La idea de la ley antitapadera es eso, es, a ver, todo el sistema anticorrupción con los magistrados anticorrupción y los fiscales anticorrupción necesita que alguien le dé los casos. Si la persona encargada de investigar los casos
es mi compadre y se va a dedicar a taparme mis errores o los errores de los que me acompañan en el gobierno, pues todos los nuevos magistrados y todos los fiscales anticorrupción nunca van a recibir casos importantes. Entonces la idea es que los ciudadanos que quieran participar, tipo comisionado de derechos humanos, hagan la participación, se emite la convocatoria en el Congreso y que la doctora Sheinbaum escoja a través de la mayoría que tiene en Morena, un poco lo que tú decías, es decir, de todos los ciudadanos, bueno, yo tengo mayoría, yo escojo de esa terna al que crea o a la que crea que esa es la persona idónea. Pero creo que nos va a ir mucho mejor con nuevos alcaldes si quien vigila a esos alcaldes que tienen mayoría en los consejos con 6 de 10 concejales, pues también se pueden tapar a sí mismos en una lógica partidista. Si el contralor de las alcaldías no fuese de ningún partido, sería una caja de resonancia ciudadana a la que nadie está acostumbrado. Y lo que estamos tratando de hacer es que los políticos aprendan a convivir con los ciudadanos, pero no fiscalizándolos ex post, sino en tiempo real. Ustedes me pueden fiscalizar de cómo gasto. Imagínate que la Contraloría del Congreso fuese un ciudadano, que hubiese ganado ese puesto a través de una convocatoria pública y que fuera el que revisara en qué y cómo nos gastamos dinero a los diputados, que es una cosa que la gente critica muchísimo y que le da mucha frustración. Pero tú nunca has oído, ni tú ni Jimena, un caso donde sancionan a un diputado por manejar mal dinero público. Conoces muchos escándalos, pero nunca has visto una investigación de una Contraloría de las cámaras, ni de senadores ni de diputados, y existen las Contralorías. ¿Quién nombra la Contraloría? Pues nosotros. Claro. ¿Y por qué no hacer una, aparte de tu propuesta, me pareció muy interesante porque creo que se está tratando de empoderar a la ciudadanía, ¿no? De tal grado. Pero también mencionas que tendría que ser la mayoría del Congreso, la segunda fuerza, que en este caso es el PAN. ¿No convendría en una figura auditora que fuera pues autónoma realmente para la Ciudad de México como primer modelo? Es que al final de cuentas, digamos, en el mundo ideal sí, pero en el mundo real alguien tiene que asumir con votos esa candidatura. Alguien la tiene que llevar al pleno, porque si no tienes amarrados los votos, te puedes llevar el fiasco de que tenías un excelente perfil y los intereses políticos te bloqueen una buena propuesta ciudadana. Un poco lo que nosotros decimos es, el espíritu de la Cámara, si tú revisas, desde el 94, cuando Zedillo empieza los diálogos con el Grupo San Ángel y la transición política, tanto local como federal, hay un pacto que nunca se ha roto. Ni siquiera Andrés con la Cuarta Transformación lo respetó. La Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara la lleva un diputado que es de Movimiento Ciudadano. Y el PRI, aun cuando tuvo mayorías, siempre las comisiones las tenía alguien del PAN. Empezó con García Villa en 94. En la legislatura anterior el PRI tenía mayoría con Peña Nieto a través de César Camacho. La comisión la llevó Luis Maldonado Venegas del PRD. ¿Qué quiero decir? Siempre en el ámbito federal desde el 94, el partido que no es gobierno es el que revisa las cuentas públicas del gobierno. Es un poco, de ahí, no estoy planteando porque yo sea panista, sino estoy planteando porque en la lógica federal, incluso lo volvió a dejar claro ahora Morena teniendo mayoría, pues ellos no se revisan a sí mismos, no tienen ningún pudor que sea un correligionario mío el que me audite y decida qué me audita, cómo me lo audita y cuándo me lo audita. Es otra suerte de tapadera, pero legislativa. Entonces, si la lógica federal es los partidos de oposición son los que me auditan, pues deberían de ser los que le propongan de entre los propuestos una terna, para la redundancia, a la mayoría, y ya la mayoría escoge, porque al final de cuentas la gente eligió a Sheinbaum y ella tiene que depositar su confianza en alguna de esas personas. Entonces ella tendría que escoger, no se le puede imponer, se vuelve ya no colaboración, sino sabotaje, ¿no? Exactamente. Pero para que no sea sabotaje, pues ellos escogen a quien consideran idóneo de entre alguien que la oposición, no solo el PAN, porque la propuesta dice, a propuesta de la mitad más uno de los de oposición, ciertamente el PAN es de oposición, pero tendríamos que construir un perfil con los otros partidos de oposición para que no sea una cuota partidista, si no, pues entonces también puede pasar que se van al oscurito el PAN y Morena y se ponen de acuerdo y se vuelve una tapadera, digamos, pactada. Pues sí, la verdadera oposición tendría que ser las otras bancadas realmente. Así es. Entonces la oposición los elige, los ciudadanos dice cuál. Los ciudadanos participan. La oposición propone al gobierno cuáles son las 3 personas con mejor perfil, pero siguen siendo propuestas ciudadanas, no cuotas partidistas. Y entre esos, la doctora Sheinbaum, como quien gobierna la ciudad a través de su mayoría, decide, bueno, de estos 3, este es el que creo que me puede acompañar mejor en mi visión de gobierno, por desde planteamientos profesionales, académicos, perfiles, trayectorias. Ella tiene que aceptar
ser acompañada en la gestión de gobierno con esa persona, porque esa persona sería la que propondría después más de 160 nombramientos de todas las otras contralorías. El de las alcaldías, pues lo puede hacer en un mecanismo similar a la alcaldía, o se lo puede sugerir esta persona ciudadana al alcalde o alcaldesa para también arrebatarle. También hay que decirlo como es. Los alcaldes lo primero que negocian es sus contralores, ¿no? Pues es un poco también para evitar regresar a lo mismo que tanto se quejó todo el mundo del famoso fiscal carnal. Vamos a hacer una pequeña pausa, Federico, y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Participe con nosotros en redes sociales, ya sabe, @punto y coma _TV. Volvemos. Gracias por continuar en Punto y Coma, y estamos platicando con el diputado Federico Dorin, que nos habla de esta propuesta para transparentar un órgano muy importante en la figura política de la Ciudad de México, que son los contralores. Diputado, cuéntanos qué perfil tendría que tener esta figura, realmente qué currículum, si tiene que ser una persona de la academia, no sé, una persona de algún partido político que sea de alguna manera moral, ¿no? Y ajeno a, bueno, a los intereses del partido en turno aquí en la Ciudad de México, de Morena. Pues idealmente debería no tener ningún nexo partidista para que pudiera cumplir con esa neutralidad, porque si no en la convocatoria sería descalificado por perfiles más ciudadanos. ¿Qué es lo que establece la ley? No para el caso de los contralores, pero lo que establece para, digamos, titulares de Auditoría Superior de la Federación y similares, que sean personas que tengan un título o en Derecho o en Contabilidad, o que tengan experiencia, aunque hayan estudiado otra cosa, en la misión pública de cuando menos 4 o 5 años. Puedes no ser ni contador ni abogado, pero estuviste en el gobierno cuando menos 4 o 5 años y esa experiencia te la reconoce la ley. Ese es un poco el perfil que esperaríamos que tuviera cualquier ciudadano que aspirara. Podría ser de la academia, podría ser algún ex servidor público no vinculado a partido, alguien que haya trabajado, imagínate, muchos años en la Contraloría Mayor de Hacienda extinta o ya Auditoría Superior de la Federación, o sea, alguien que haya trabajado y que le guste ese tema, pero que no tiene palanca política y que se puede presentar y decir, tengo estos estudios, tengo esta experiencia profesional, no solo académica, o alguien que esté, digamos, en Transparencia Mexicana o algún investigador connotado de estas materias donde te quieras imaginar, para no venir a hacer comerciales, ¿no? Cualquiera de sus perfiles sería bienvenido. Lo que tiene que demostrar es que conoce la materia y que tiene experiencia, idealmente experiencia práctica y no académica, pero también en muchos casos quienes representan estas funciones la han tenido básicamente académica. El actual encargado de la Auditoría Superior de la Ciudad de México es abogado, y su única experiencia administrativa previa es que había sido el fiscal para atención de delitos contra periodistas en la época de Fox, ¿no? Y con esa experiencia, digamos, de fiscalización y de abogado, no tenía experiencia concreta como alguien que auditaba cuentas públicas. Y pues tienes el otro ejemplo, ¿no? El de David Colmenares, el actual auditor superior de la Federación, que sí tiene experiencia, pasó por Hacienda, pasó por la Contraloría Mayor de Hacienda, tiene un perfil mucho más robusto en términos de experiencia de cuentas públicas. Pero pues, si tú preguntas con qué perfil se nombra a un contralor, pues del amigo. A ver, Vigilio venía de ser representante ante el INE y de ahí pasó a ser el que se encargaba de prevenir la corrupción en el gobierno federal actual. Es decir, en términos de legislación, todo se puede mejorar porque el criterio hoy día es muy laxo para el gobierno, casi inexistente, no tienes ni que tener estudios. Para tener cargos en el gobierno, en un gabinete, no tienes que tener estudios. En algunos casos es específico, pero tú puedes ser Contralor General de la ciudad o secretario de la Contraloría de la Federación sin tener un cargo académico. Y además, digo, normalmente se elige a gente que conoces porque es en la gente que tú confías. Sin embargo, me gusta este tema de, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Cómo está jalando esta ley? ¿Qué respuesta ha tenido? En corto, buena respuesta. En público te dicen legisladores de Morena que tienen que tocar base, pero yo te diría que hay dos visiones. Hay legisladores de Morena que sí quieren hacer cosas distintas y quizás esta es una oportunidad de mostrar que somos mejores, de esto que ellos denominaron la mafia en el poder, y están buscando ejemplos concretos para demostrar que sí quieren hacer cosas de manera distinta. Y hay quienes están ahora más preocupados por mantener el status quo y decir, pues ¿para qué le movemos, no? Si ya ganamos con estas condiciones, ¿para qué le movemos? También todos sabemos, no lo vengo aquí a decir con afán peyorativo, Morena ha tenido un momento difícil en el Congreso de la Ciudad
para renovar su coordinación y han tenido un par de semanas, por decirlo menos, volátiles, y eso complica construir acuerdos, porque si no sabías quién iba a ser, quién sucedería a Ernestina Godoy, te complicaba el diálogo de saber con quién podías definir una postura política de Morena como mayoría respecto de este tema y de cualquier otro. Si tú ves el Congreso de la Ciudad, estuvo un poco varado estas últimas 2 semanas por esa renovación de la coordinación ante la salida de Ernestina para ser nuestra próxima fiscal aquí en la Ciudad de México. Pues sin duda tiene un gran trabajo el PAN, son la segunda fuerza en el Congreso local, pero de los 11 diputados que son, 9 son pluris, ¿no? Creo que tienen un largo trabajo para que la ciudadanía pues los vuelva a ubicar como un partido de oposición, un partido con buenas propuestas realmente. El PAN tiene ese enorme reto. A ver, el PAN tiene la segunda posición, como tú bien dices, pero me parece que el PAN no tiene ya reconocida por todos que es la verdadera opción de oposición en la ciudad. Me parece que es más, para ser muy sincero, un asunto del colapso del PRI, del cual se ha beneficiado el PAN como una opción, porque el PRD también sufrió un detrimento importante, y el PAN tiene que demostrar que puede ser esa opción que fue en la década de los 90 de oposición y de alternativa de gobierno. Si nuestros gobiernos no son buenos gobiernos, si nuestros gobiernos tienen las mismas fallas que tienen los gobiernos de Morena, como nos pasó con algunos gobiernos anteriormente aquí en la ciudad, donde nuestros gobiernos eran igual de desprestigiados o igual de mal vistos que las administraciones del PRD y o Morena, costaba mucho trabajo. Te la cambio, Jimena. A ver, dime una cosa que haya diferenciado a un gobierno del PAN los últimos 3 años en la ciudad, que tú digas, esto de los panistas era notoriamente mejor y distinto a lo que hacía Morena en estas 5 delegaciones o lo que hacía el PRD en las demás. Quizás nada más un poco la ideología partidista, ¿no? Las cuestiones de derechos humanos que hay aquí en la Ciudad de México, que tal vez no son muy cercanas al partido, a los ideales, ¿no? Únicamente. Pero como gobiernos, si bien esa es una percepción, porque el PAN tiene una visión de derechos humanos, digamos, no tan progresista, sino de otra índole, aunque hemos votado cosas a favor que la gente no reconoce como ventaja al PAN. Por ejemplo, yo cuando fui senador votamos la reforma del artículo 1 que garantiza que no haya discriminación de nadie en nuestro país, incluso por preferencia sexual. Es una cosa que votamos a favor los panistas y pareciera que no la votamos nunca a favor, pero hago mío lo que tú dices. Pero, ¿qué hizo Miguel Hidalgo? Publicitaba las manifestaciones de obra, es decir, anunciaba en internet cuando alguien pedía una nueva obra para que tú como vecina te enteraras, supieras qué iban a construir ahí, y si creías que eso era ilegal, tuvieras la información en redes sociales para ir a checar el caso a la alcaldía. Claro. Solo lo hizo un gobierno del PAN. ¿Quién lo sabía? Y muy pocos de esa delegación, porque fue en Miguel Hidalgo, no pasó en Benito Juárez, solo pasaba en Miguel Hidalgo. Ahora eso ya se volvió ley. Te pregunto, ¿lo están haciendo los alcaldes? No. Entonces, los ciudadanos saben qué se está construyendo en la ciudad. ¿Quién lo está construyendo? ¿Hasta cuántos pisos? ¿Qué va a construir? No. Te enteras cuando ya ves el ladrillo que está creciendo. Claro. ¿No? Entonces, esas cosas que el PAN no hizo bien, no comunicó bien, pues es un reto enorme que tenemos para contrastarnos. La única forma que yo puedo aspirar a que la gente vuelva a confiar en mí es que vea que sí soy distinto en los hechos y no nada más en los discursos. Sin duda el ejercicio de transparencia va a ser vital, ¿no? Para recuperar ese voto de castigo y pues bueno, algunos que ya están desencantados, ¿no? Con estas primeras propuestas del partido en turno, pues veremos a partir de las iniciativas y los trabajos que hagan en el Congreso del Partido Acción Nacional. Pero vamos a un corte, regresen para conocer más de las propuestas del diputado Federico Dorin. Hablamos con el diputado Federico Dorin sobre la ley antitapadera y creo, diputado, que esta propuesta va además muy ad hoc con lo que está proponiendo Morena, ¿no? El tema de las consultas ciudadanas y demás, pues va muy en semejanza con lo que estás proponiendo, con tu iniciativa. Pues yo eso mismo pienso, ya hay que ver cómo lo ven ellos, pero en la medida que el pueblo es sabio y se le consultan decisiones de gobierno, el pueblo debería de acompañar también la fiscalización. Coincido contigo, hay que ver cómo lo ven ellos, pero nadie podría, desde un discurso de Morena, regatearle al ciudadano su capacidad para fiscalizar. Y mejor que los políticos. Los políticos, en muchos casos, no recibimos el beneficio de duda, y la ciudadanía sí. En este concreto caso, si lo ponemos en manos de ciudadanos, nadie va a culpar. Ahora que, por ejemplo, el presidente ha dicho que no va a tener consignas políticas, que no va a perseguir políticamente a alguien por casos de corrupción para que no se perciba como una venganza, pues si la Procuración de Justicia y la investigación de la corrupción
estuviera en manos de ciudadanos, pues menos habría, digamos, la duda de que es una venganza política, como se podría decir en algunos casos de gobernadores, que su oferta política es si votas por mí voy a meter a la cárcel al anterior, pues sí se percibe como una consigna política. Pero si quien hace la investigación son ciudadanos, los mismos que Andrés dicen que si decidimos los mexicanos que investiga a los expresidentes corruptos, los investigará o no, pues que mejor que fueran ciudadanos los que los investigaran ellos mismos y determinaran si el presidente, el que sea o cualquier político, tiene algo que responder a la opinión pública y a las leyes de este país. Claro, y si no para atrás, para adelante, como se ha dicho, estar viendo cuando vemos estos gastos estratosféricos de algunos diputados en donde no se sabe hacia dónde van, ¿no? Decían que si compraban muñecas, que si compraban cosas para los nietos y demás, pues que haya un ciudadano que esté checando cómo se están gastando nuestros impuestos, ¿no? Exactamente, las políticas populistas realmente van a funcionar para la Ciudad de México, Federico. ¿Realmente crees que sean necesarias o cuáles son los cambios que tiene que haber y las políticas que se deben implementar para esta administración? Yo creo que esta administración tiene el enorme reto de poner orden en materia de desarrollo urbano. Ahí ha habido un caos donde el gobierno está a todas luces inexistente. El mecanismo hoy día permite que cada quien construya como le dé la gana. El ciudadano está muy frustrado porque la autoridad es una suerte de fraude democrático. Tú votas por un alcalde y cuando vas a la alcaldía a que te responda, se la pasa echándole la pelotita a otras instancias por las que no votaste. Terminas yendo a ver al INVEA o yendo a ver a gente en CEDUBI que no votaste y con la que no tienes ningún compromiso y que no te va a responder. Creo que tiene que cambiar, pero el mayor reto que tiene, me parece a mí, en términos generales, la doctora Sheinbaum es cómo aprovechar este mismo tema, la nueva Constitución, para que se note el cambio en el gobierno. Ella va a tener más facultades que las que tuvo jamás nadie. Va a poder nombrar al secretario de Seguridad Pública sin que lo tenga que pasar por la presidencia, a la procuradora, va a manejar la ciudad con un margen que nunca nadie ha tenido y es el mismo reto que tienen los alcaldes. Los alcaldes tendrán que demostrar que sí saben hacer cosas nuevas y distintas porque tienen más facultades y más dinero que los anteriores. Si no se nota el cambio, si todo el mundo nos gobierna sin que se perciba que tienen más dinero, más facultades, porque aparte van a tener más dinero también. Los alcaldes, la Constitución establece en el artículo 55 un fondo de fortalecimiento de las alcaldías para separar parte del impuesto predial y otros aprovechamientos. Si no se nota el cambio va a ser una gran excepción, pero tienen todas las herramientas que la ciudad nunca tuvo anteriormente para dar más y mejores resultados. Ella ha hecho un gabinete que cuando lo veo a distancia, lo veo con gente muy preparada, con conocimientos, sin experiencia política y administrativa en muchos casos, algunos sí, pero no todos, y habrá que darles el beneficio de la duda en algunos meses de curva de aprendizaje. No es lo mismo conocer un tema desde la sociedad civil o desde la academia que tener que verlo plasmado en política pública, tener que desarrollarlo y tener que concertarlo con todo el resto de actores. Van a tener que coordinarse con el gobierno federal en muchos temas, son del mismo partido, no tendrán pretexto, también eso se tiene que reflejar en la ciudad. Siempre, desde el 97, el partido que gobernaba la ciudad no gobernaba el país, para bien o para mal. A veces su puesto ya se acabó, entonces no va a haber ningún pretexto para que no haya coordinación en seguridad pública, para que no haya coordinación en materia de recursos presupuestales, para que no haya coordinación en materia medioambiental. Este caos, por ejemplo, hoy no circula Sabatinos, claro, donde solo la ciudad dejábamos circular y el resto de los estados hacían tarugos y no había una política del gobierno federal de acompañamiento. Ese tipo de cosas se tienen que reflejar en un cambio, porque el gobierno federal y el gobierno local son del mismo partido y la relación entre Sheinbaum y Andrés es magnífica. Ni siquiera va a ser un asunto como el de Monreal y las tasas de interés bancarias con el gobierno de la República. Traes otra propuesta, diputado, sobre los grupos parlamentarios y hacer valer sus derechos. Cuéntanos esta. Mira, ciertamente, yo lo que digo es, el presidente de la República tiene una cosa que se llama iniciativa preferente y la aprobamos hace muchos años para que la oposición no te ande bloqueando. Si tú como presidente quieres sacar adelante un tema, la oposición te lo puede votar en contra, pero cuando menos, el que lo tenga que votar en contra exhibe la mezquindad de la oposición. Y eso surgió después de muchos años donde los gobiernos, desde Zedillo, cuando en 97 perdieron la mayoría. Esa figura existe en la Constitución. La doctora Sheinbaum tiene iniciativa preferente y que obliga a que lo que mande lo tenemos que discutir en un sentido o en otro ese mismo periodo y votar en un plazo determinado de días. Irónicamente, yo no tengo esa facultad. Los diputados no tienen manera de decir, este es un tema prioritario para el PAN y por encima de todos los demás,
se va a discutir, ya sea para aprobarse o desecharse. Ejemplo, más allá de los partidos, te pongo concretos. La lucha de quienes querían legalizar la marihuana para consumo lúdico. Pues cuando eran 1 o 2 diputados de 500, no lograban convencer a los demás. Por eso se hizo a través de los amparos que ganaron la Corte. Las personas del matrimonio del mismo sexo que fueron avanzando poco a poco, porque siempre tenías algún activista que se volvía al diputado y que empezaba a hacer la lucha, pero era alguien contra el resto de los grupos parlamentarios. Este tipo de temas donde algún partido decida, este es un tema para mí tan importante que va a ser el que vamos a poner obligado a discutir. Yo ponía el ejemplo del Partido Verde, pues el Partido Verde lleva muchas legislaturas presentando iniciativas que quieren prohibir las corridas de toros. Estés o no a favor de eso, nunca se vota. O sea, estás en un modelo donde alguien cree algo, lo propone, los demás, para no pagar el costo político de decirle que no o de decirle que sí, cobardemente nunca se debate y se muere en comisiones, como de inanición legislativa. Entonces la iniciativa preferente para los legisladores sería la posibilidad, no de que se aprueben, pero de que cuando menos yo garantice que si tengo un tema y es polémico, los demás no le quieren entrar por consideraciones políticas, pues al diablo, van a tener que discutirlo un día y fijar una postura pública de cara a la opinión, y asumir su voto y razonarlo. Si se aprueba, una vez cada periodo también, cada partido, desde un grupo parlamentario podría decir, este es un tema para mí importante, y aunque me lo votes en contra, pero cuando menos le vas a dar la cara a los mexicanos y vas a decirles por qué. Eso no pasaba. Ha habido 4 iniciativas preferentes, 2 de Calderón, 2 de Peña. Una de Calderón fue la ley de contabilidad gubernamental, después de los créditos de Coahuila apócrifos para que no volviera a pasar. El PRI evidentemente la votó a favor. Otra fue la del outsourcing en materia de la ley federal del trabajo. Una de Peña Nieto fue la ley de los derechos de las niñas y los niños, cuando creó las Procuradurías del Menor. Y la cuarta fue la de los Dreamers, cuando hicimos la reforma a la Ley General de Educación para ayudarles a los mexicanos repatriados a revalidar sus estudios. Solo ha habido 4, o sea, tampoco es un asunto del que se deba o pueda abusar, pero en términos de agenda de los grupos parlamentarios sí sería una gran oportunidad, sobre todo para las minorías, ¿no? Imagínate que es un partido pequeño, te pongo un ejemplo, el Verde, son 2 de 66. Pues si su agenda, ¿cómo la van a sacar adelante? ¿Cómo van a obligar a los otros a discutir los temas del Verde si no los compartimos? Pues con esta herramienta. Hay una sesión parlamentaria de Encuentro Social, pues también es un partido pequeño en representación, que su agenda puede ser muy importante. Cuando fuimos diputados federales la pasada legislatura, el tema más importante para ellos era la objeción de conciencia en la Ley General de Salud, ¿no? Ese sí salió, pero se tardaron 2 años y medio en discutirlo, o nos tardamos los diputados federales. Entonces es una herramienta para que, si yo creo que este tema es importante y lo quiero discutir, te obligue a ti, aunque quieras votarlo en contra y no pagar el costo político, a que le des la opinión a los mexicanos. El PAN, en eso que tú decías, los derechos humanos, ¿no? Pues si alguien plantea maternidad subrogada, estos vientres subrogados, que es un tema polémico, pues lleva 12 años el tema. Ayer el diputado Caviño del PRD planteó una reforma a la Constitución de la ciudad para que en la ciudad se permita eso, como se permite en Tabasco. Solo en Tabasco tú puedes ir legalmente a una clínica donde te ofrece con certeza en el Código Civil que una mujer, suena muy feo, pero te rente un vientre a través de un contrato para maternidad subrogada. No, no suena feo, pues es una realidad. Es una realidad que ayuda a muchas pero mujeres te da que la no pueden certeza tener jurídica hijos. de que ese niño sí va a ser tuyo, que cuando tú lo registras ya es tuyo, que luego ella no se puede arrepentir y arrebatarte. Claro. Eso solo existe en Tabasco, pero volvemos al mismo, solo pasa en Tabasco, no pasa a nivel nacional, no pasa en ningún otro estado. Él lo planteó ayer, ¿le vamos a entrar o no los diputados? Es un tema que tiene mucha polémica, que genera mucha ámpula, ¿no? ¿Se va a ir al sueño de los justos o no? Si lo hiciera el PRD un tema prioritario para ellos, nos obligaría a todos, a mí mismo me obligaría a definir una postura en público y plasmarla en mi voto. Y si estás en desacuerdo de eso, pues nada más no lo dictaminas y ahí lo vas matando en comisiones. Y para eso no nos pagan. O sea, la gente nos paga a nosotros para representarse y tomar decisiones, no para andarles evadiendo. Claro, y para hacer nuestra voz también, ¿no? Porque son problemáticas que tienen los ciudadanos. Y si yo voto bien, querrás volver a votar por mí porque te sentiste representada, y si voto distinto a lo que tú piensas, dices, pues no vuelvo a votar por este no me está representando. Pero claro, si no me ves votar temas polémicos, ¿cómo vas a valorar? Porque también tú sacas la nota, aprobaron por mayoría o consenso casi todo, ¿no? ¿Por qué? Porque sale lo que está acordado, y lo que no está acordado,
¿Quién discute lo que no está acordado? Sí, sí, sí. Bueno, Federico, en otro tema, pues las prioridades para cada ciudadano son distintas, ¿no? Puede ser seguridad, vivienda, movilidad, pero un tema que yo creo que nos atañe a todos ha sido la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Cómo ves las propuestas que ya dio la jefa electa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para pues, mejorar esta ola de asaltos, de narcomenudeo que están en la Ciudad de México? Mira, las veo con cierta reserva. De hecho, creo que todo lo que ella está plasmando, cuando te pone un gran nombramiento de alguien que tiene mucha presencia académica y de conocimiento en alguna materia, no lo podemos decir en materia de Secretaría de Seguridad Pública. O sea, la experiencia de la propuesta que ella tiene es alguien que sí conoce el tema, pero que no ha despachado más que de oficialía mayor en la Secretaría de Seguridad Pública. Y ser oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública no implica que sepas de seguridad pública, no implica que sepas de prevención del delito, y me parece que el gran problema que tiene la ciudad es, y el nivel nacional, gastamos una cantidad enorme de dinero en modernización tecnológica para seguridad pública. El ejemplo que pondríamos serían las cámaras de vigilancia. Y si tú comparas cómo manejó la ciudad el caso del Bar Heaven, con las cámaras instaladas con cientos de millones de pesos de inversión, y que ni siquiera sabían las placas y la identidad de los que habían cometido ese delito en el Bar Heaven, no los pudieron ubicar. ¿Cómo descubrimos a los autores del asesinato del Bar Heaven? Pues porque alguien en el Estado de México dijo, oigan, aquí están viniendo a botar cuerpos en un rancho, y de chiripa por el Estado de México dimos con los autores materiales y los cuerpos desaparecidos del Bar Heaven. ¿A qué quiero llegar? Creo que yo esperaba de ella una propuesta mucho más enfocada en la modernización tecnológica, en aprovechar las nuevas tecnologías para desde una plataforma de ciudad podernos cuidar todos. ¿Qué te dice el director del C5, el que maneja las cámaras de la ciudad? Tengo esta infraestructura, pero como no hay una ley que me ayuda, ni una política pública que me obligue a que los circuitos cerrados de televisión de las empresas se coordinen conmigo, yo solo te cuido en la calle. Todo lo que pasa adentro no me puedo enterar si te están asaltando, como pasó en las joyerías de Santa Fe en diciembre del año pasado. Si están asaltando, no voy a decir la marca de esos relojes, pero si está pasando algo ahí, el gobierno no lo puede saber, porque el circuito cerrado de televisión de esa joyería no permite, por el sigilo de los clientes y cuestiones que conocemos, el acceso. Ese tipo de cosas yo pensé que iban a cambiar. Yo pensé que íbamos a tener una propuesta novedosa de alguien que iba a saber aprovechar la tecnología y que el dinero que invertimos en eso rindiera más y mejores frutos, y no lo vi. Vi como más de lo mismo. En este sentido de tu propuesta de la transparencia, de la confianza a las instituciones, pues los policías, una de las propuestas de la jefa de gobierno es aumentarles el sueldo. ¿Con eso basta, con una policía en la que pues mucha ciudadanía no cree, que en casos como el Heaven, ¿no?, se descubrió que había pues policías infiltrados en esta operación? ¿Cómo podría funcionar en la Ciudad de México otro modelo? Yo creo que les tiene que subir el sueldo, el Congreso sí, pero les tiene que dar otro tipo de cosas. Lo que hace cuando platicas con los policías que sean más corrompibles que un militar es la seguridad social. Si tú piensas en alguien del Armado, del Ejército, tiene la educación gratuita para sus hijos, la vivienda garantizada, todo el tipo de seguridad social, los créditos, no solo del Fobiste, sino de salud, y los policías no tienen eso. Si tú eres la esposa de un policía, ni siquiera tienes un trato preferente en el INVI para que te dé vivienda de interés social a la ciudad. O sea, la ciudad debería de reconocer todo el blindaje social, porque aunque les pagues más, no es suficiente. Tienen que tener algo que perder, ¿no? Claro. Y en la medida en la que los marinos y los soldados saben que corromperse les quita todo eso a su familia, es lo que ha evitado que los permeen tanto como a las policías municipales o estatales. Yo creo que hay que subir el sueldo, sí. Yo creo que hay que darles un trato preferencial para que tengan acceso a vivienda de interés social, o sea, de la que tiene el gobierno de la ciudad. Debería de ver porque nuestros policías tengan vivienda donde nos cuidan. Algún pequeño, claro. no lo tengo que inventar yo. En Nueva York así pasa. El gobierno de Nueva York tiene 3 o 4 profesiones de servidores públicos que considera que es muy importante que tengan ese blindaje y que vivan ahí, para que no tengan que estarse desplazando, digamos, a las afueras de la zona de Nueva York, y les da algún trato preferencial para que no sean víctimas del mercado y de lo caro que es vivir en Nueva York. ¿A quién se lo da? Se los da a los policías, se los da a enfermeros, enfermeras, médicos y bomberos. O sea, si tú tienes esas 4 profesiones
que la ciudad reconoce, son importantes para todos. Exactamente. ¿No? Yo te ayudo más fácilmente a tener vivienda y te ayudo más fácilmente a que te bajo el predial para que puedas vivir aquí, porque tu labor profesional la reconozco como importante para todos. Esto es una ciudad, no pasa y a los policías no se les paga bien, pero tampoco se les da un trato más amigable para que sientan que la ciudad les reconoce el esfuerzo que hacen por cuidarlos a todos. Sin duda hay que hacer mucho trabajo para reconocer esta figura, ¿no? Que tiene una gran responsabilidad, que es salvaguardar a los capitalinos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos charlando porque está muy buena la charla y vamos a hablar sobre el Partido Acción Nacional. Gracias por continuar en Punto y Coma y seguimos con el diputado Federico Doring. Y bueno, no puedo evitar preguntarte, ¿no? Los cambios que han sucedido, esta modificación de gobierno, esta transición, saber cómo está el Partido Acción Nacional con estos cambios. ¿Cómo ves las propuestas de Marco Cortés? Digo, el acuerdo de unidad que está proponiendo para mejorar, pues, la unión del partido. Yo creo que Marco diagnosticó bien que le dolía al PAN. Y al PAN le dolían los abusos de quienes lo habían dirigido. No es una crisis de ahora, es una crisis vieja, que hay que decirlo con toda realidad. La ruptura del PAN viene desde que Felipe Calderón fue presidente. Y cuando Felipe fue presidente, ejerció un liderazgo tan fuerte. A ver, recordemos que Germán Martínez y César Nava fueron los dirigentes que salieron desde la oficina de Los Pinos, ¿no? Desde ahí se empezó a menguar la democracia panista. Y después, pendularmente, ante esas imposiciones, la militancia exigió democracia y combatió las designaciones, y a través de subterfugios jurídicos, pues lo hizo Ricardo Anaya y lo hizo Gustavo Madero, volvieron a las designaciones y eso dañó la vida interna. ¿Qué es lo que creo que es muy bueno del acuerdo que encabeza Marco? Uno, que Marco no tiene el poder total del partido. O sea, a diferencia de lo que pasó con Madero, que tenía tal control que pudo marginar a Margarita Zavala hasta de ser diputada federal en 2015, cuando le quitaron la pluri por razones mezquinas. Ese mismo margen lo tuvo Ricardo Anaya, donde tenía todo el control del partido y podía soslayar y minimizar a cualquiera. Marco no lo tiene. El que tenga un acuerdo con los gobernadores le da un contrapeso donde a todos nos da la tranquilidad que las decisiones sí se van a hablar y sí las tienen que construir. Antes era más una séquito que acompañaba a las dirigencias que una verdadera instancia partidista. La propuesta de Marco aparte reconoce los derechos de minorías. Hoy día quien gane en el PAN, aunque gane con el 50% más de los votos, se queda el 100% de todas las posiciones. Él comprometió una reforma de estatutos para que el que gane no gane todo y que siempre la otra opción política tenga espacios garantizados en todo, en lo municipal, en lo estatal, en lo nacional. Eso le va a dar mejor gobernabilidad al partido, y Marco tiene mucha sensibilidad porque fue un coordinador muy cercano a los diputados federales. Yo estaba en la coordinación con él y mi función era más legislativa que de contacto con legisladores, pero te dicen los que fuimos diputados con Marco, es por mucho el coordinador legislativo más cercano que ha habido en décadas en San Lázaro. Conoce muy bien al partido, empezó desde dirigente juvenil y está haciendo, lo vivió en carne propia. Él vivió el modo de hacer política de Ricardo Anaya cuando le dieron espacios en la lista al Senado que le correspondían a él y que él le dio un lugar que no merecía y que no le permitió ser senador. Entonces él sabe que vivió en carne propia los abusos de un poder absoluto y que acotar ese poder es lo que necesita el partido para unirse, para que no estemos litigando todo en tribunales unos contra otros y para que podamos presentar una posición más sólida contra Andrés Manuel. Y es justamente lo que vimos en las elecciones, ¿no? Creo que los resultados dejaron claro esta división del partido, esta falta de, pues, de compatibilidad, de apoyo unos con otros. Tú que estás dentro, ¿cómo lo ves? ¿Sí están en estas vías de unidad? ¿Les cayó el 20 con lo que sucedió en las elecciones? Sí, cayó el 20 y la reforma que va a plantear Marco lo va a materializar. ¿Qué pasó? Hay un grupo de personas, digamos, que controlan el padrón, porque son los que han afiliado históricamente y que son quienes, cuando la elección de la dirigencia se vuelve solo a través de militantes, en vez de que empoderen al militante, irónicamente terminaron empoderando a esos caciques, porque esos caciques son los que controlan los padrones. No es como que los militantes participaban todos de manera libre y voluntaria, sí existía la línea política. Marco percibió que ese asunto era del que se beneficiaban Madero y Anaya, en términos de, a ver, pues yo pacto con 25, 30 cuates que son con los que tengo que pactar y con esos tengo garantizada una elección interna.
Y entonces la democracia se fue reduciendo a 25, 30 de una forma muy sectaria. Esa misma forma la sufrió Marco, ¿no? Cuando a Marco se le negoció por otras opciones y por otras prioridades, él se dio cuenta que la militancia no tenía manera de defenderse de ese tipo de abusos. Él lo sufrió, yo lo sufrí, casi todo el mundo lo sufrió. Quienes te digan que no son los que salieron beneficiados porque estaban muy cercanos a la dirigencia, y quienes habíamos sido leales e institucionales a la dirigencia, pero no éramos incondicionales, son a los que se nos marginó de muchas posiciones. Marco es un caso, yo fui otro. Entonces, te puedo decir, porque lo platiqué con él y él lo decía en campaña públicamente, él vivió en carne propia que el poder absoluto es un incentivo para cometer abusos, y está comprometido a que eso no debe volver a pasar, y aparte no podría, ¿no? El contrapeso, el tener a Héctor Larios ahí, no es lo mismo que tú tengas como Madero, como Ricardo Anaya, a un secretario general que es de tu grupo político y que va a hacer lo que tú le digas, y que es el que opera, y que todos los votos que tienes en la instancia que toma decisiones son tuyos, a que ahora esa instancia de decisiones es compartida, ¿no? Marco va a tener que dialogar sus temas. Recuerda, ya es como era la relación entre Anaya y los gobernadores. Pues salvo 2 o 3, los demás no hacían equipo con Anaya. Sí, sí. ¿No? Porque Anaya decía, las candidaturas son mías, tú aquí vienes a recibir instrucciones. Ahora él va a tener que construir este desplegado que tienen hoy los gobernadores respecto del tema de cómo va a ser la supuesta coordinación en materia de seguridad con el gobierno entrante. Te permite ver que desde muchos años no habías visto un desplegado de todos los gobernadores. Incluso con Anaya se creó esta figura del GOAN, que era como la CONAGO de gobernadores azules, pero que eran los que no se coordinaban directamente con Anaya. También lo que veo con muy buenos ojos es que finalmente ya todos están en la misma postura, y el PAN empieza a volver a unificarse con debate interno, seguramente con posturas encontradas en algunos temas, pero cuando no se vuelven a ser un rostro único como gobernadores, y eso se tiene que reconocer. Ya hizo un cambio en el nombramiento de Damián por Moreno Valle en el Senado, ya ratificó a Romero Hicks, y creo que ya tiene condiciones para empezar a ver hacia adelante, ya teniendo las fichas en su tablero para plantear una estrategia que al PAN le permita lo que tú decías, pues hacer una fuerza de oposición con una agenda que le coloque al gobierno, ya no está peleando nada más la crisis interna. ¿Qué modificaciones debería tener el PAN? Porque pareciera que el liderazgo es como el trampolín para la candidatura presidencial. Después de eso, pues, si ganan o no, pues hay una pequeña crisis, hay una crisis en el partido. ¿Tú crees que se tendría que modificar el estatuto para que los dirigentes pues no aspiren a esto y se concentren en la unidad del partido? Muchos hicieron campaña con esa premisa. Yo soy de esa convicción, que en la Asamblea Nacional Extraordinaria hay que cambiar eso del estatuto como era antes de que lo cambiara Ricardo Anaya, y que el dirigente no puede ser candidato a absolutamente nada. Ni siquiera a través de estas machincuepas como la que también hizo Madero y Damián Cepeda, de que soy dirigente, pero me separo 48 horas del cargo y luego me vuelvo ya electo a integrar. Esas son simulaciones, son farsas que no vienen bien a la democracia, a la vida interna. Deberían estar prohibidos cualquier tipo de farsa o simulación. Son dirigentes para promocionar al partido, no para promocionarse a sí mismos. Si de la buena labor que hagan el partido le reconoce liderazgo, talento, y después les ofrece un espacio de una candidatura, tiene que ser la consecuencia de lo que hicieron por el partido, no lo que hicieron por sí mismos. En el ámbito municipal es el único lugar donde tenemos la duda. Te digo por qué. Porque a veces sí el liderazgo de una dirigencia municipal en algunas zonas es el referente del partido, ¿no? En la comunidad, ese hombre o esa mujer es, como decimos coloquialmente, el bueno o la buena, ¿no? Porque es al que la gente le cree, el que la gente se apoya, el que ha hecho las gestiones. Quizá en el ámbito municipal habría que pensarlo, pero no para que un dirigente estatal sea dirigente estatal nada más para hacerse pluri. Claro. ¿No? Y no para que un dirigente nacional sea dirigente nacional nada más para hacerse pluri o candidato a la presidencia. Ni tampoco dirigente estatal a gobernador, ¿no? Si es un bien colectivo más grande que el municipio, donde a veces sí el liderazgo es unipersonal, es la única caso donde yo creo que habría que revisarlo. Claro. Si en una encuesta te sale que Yasmín Jalil es por mucho la mejor candidata municipal, porque es la que conoce y quiere la gente, adelante. Pero siempre para gobernador y para presidente vas a tener encuestas con muchas opciones, y podría ser un caso de excepción la visión municipal del estatal y nacional. Y hablando de los pluris y de este castigo que decimos que dio la ciudadanía a algunos partidos, no al PAN, a todos los demás, quien ganó y quien les dieron un voto de confianza realmente se ve como un auténtico triunfo. Tú fuiste uno de ellos y me imagino que traes metas muy claras, retos muy importantes. Platícanos un poco de esto. Mira, yo tengo
es una enorme responsabilidad de que junto con Christian Freud fuimos 2 de los 33 que ganamos. Y eso te distingue porque te hace que te perciban, el que hayas ganado es una percepción distinta a la previa. Yo tengo dos misiones. Una, representar en Miguel Hidalgo que todos los que no votaron por Morena y por Víctor Hugo Romo se sientan escuchados y representados en un contrapeso a él. Como yo digo, a mí no me pagan por andar saboteando a Romo, pero me pagan porque los que no votaron por él sientan que él los va a tener que escuchar, que atender y que reconocer. Y yo tener que encontrar con él, como lo he venido encontrando en términos de la moratoria urbana que yo planteé y que él coincidió cuando suspendimos de común acuerdo, él como delegado y yo con un punto de acuerdo que lo proponía para que lo hiciera, nuevas construcciones. Estamos revisando en Miguel algo qué se ha construido y cómo se ha construido para que no parezca que hay construcciones que no se van a detener y que la corrupción puede campear y galopear en Miguel Hidalgo. Tengo que hacer eso y tengo en Miguel Hidalgo que luchar muy, muy importantemente por más justicia social. Miguel Hidalgo es una relación de muchos contrastes. Lo que me pide la gente de unas colonias contrastes es completamente distinto. Soy un diputado que va a ser un enorme gestor con el gobierno de la ciudad. Espero que el gobierno de la ciudad me trate con el mismo respeto que yo los trataré y que no me trate con un sesgo partidista. Pero me quedé con un sentimiento después de la campaña, lo describo así. Después de 12 años de gobierno federal y de 15 años de gobierno delegacional, es increíble el nivel de marginación y de necesidad que hay en Miguel Hidalgo y que parecía que el PAN nunca fue gobierno. O sea, hay cosas que yo vi que no puedo entender que no hayamos resuelto después de 12 años federales y 15 locales. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo. Ahorita regresando del corte te voy a preguntar sobre tu libro, tu película, tu vida. Así que regresamos, ¿no? Con eso. Volvemos. Se nos acaba el tiempo rápido. Tu libro. Bueno, mi libro y autor Tom Clancy ya murió, ando buscando con qué reemplazarlo. ¿Tu película? Filadelfia. Familia. Mis hijas. México. Mi pasión. Con esto me tengo que despedir. Tienes que regresar porque hay muchas cosas que yo quería platicar del dinosaurio azul y sí. muchas felicidades porque, como ya decimos, fue un triunfo, ¿no? Fue un triunfo. Estas elecciones para ti. No, Muchísimas gracias, Federico gusto. Doring. Gracias, Jimé. Un gusto, nos vemos en la próxima emisión. Gracias a ustedes. Los veo a las 12 con Excelsior.